Cuando llegó la cuarentena, el Bayern de Múnich de Hans-Dieter Flick era uno de los equipos más en forma del fútbol europeo. De hecho, es que estaba siendo ya uno de los grandes candidatos a ganar la Champions League. Pero aún así hay que decir que pensando en la temporada que viene, todavía tiene 3 zonas que reforzar para recuperar la competitividad que tenía hace 5 temporadas. Muy buenas chicos y chicas, ¿qué tal estamos? Bienvenidos de nuevo a Diario de un Periodista Deportivo. Como os anticipé ayer, hoy vamos a responder al reto OneFootball de esta semana sobre las 3 zonas que debería tratar de reforzar el Bayern de Múnich de cara a la próxima temporada o bueno, de cara al ciclo de Hans-Dieter Flick. Un reto que voy a confrontar con mi buen amigo Juanma Romero aka Guardiolato en Twitter. ¿Qué tal, Juanma? ¿Qué tal, Miguel? Aquí seguimos de Champions, contigo. Hombre, de Champions, de Bundesliga, de fútbol alemán, de Bayern también, evidentemente, que al final no deja de ser un poquito el modelo de muchas cosas en este sentido. Lo primero que quiero comentar a la hora de saber o analizar qué zonas tiene que reforzar el Bayern es como, bueno, lo decimos ayer en el vídeo sobre las cosas que hay que ver de la Bundesliga, cómo esta temporada han ido reorganizándose ciertas posiciones, han ido cambiando de rol, de posición, varias piezas importantes y eso evidentemente también ha cambiado las necesidades. A mí me parece muy importante el paso de Kimmich al centro del campo, porque si no estaba Kimmich en el centro del campo tenías que fichar a alguien ahí, porque creo que el resto de piezas se estaban quedando un poquito cortas y ahora lo tienes que fichar en el lateral derecho, que de momento está ocupándolo Pavard y ha llegado cedido Odriozola pero sin demasiada suerte. Luego también confirmamos el tema de que Alaba pasó al puesto de central y lo está haciendo de forma fantástica y si se queda en el Bayern yo creo que seguramente esa su posición de cara a los años que viene. Alphonso Davies entró en el lateral izquierdo como un verdadero motor, como diría la presentadora de Telenoticias de Televisión Española, como un pepino. Entró Alphonso Davies en ese sentido en el 11 inicial y a partir de ahí y de la mejora de Thomas Müller se fue reorganizando un poquito el 11. Entonces entendemos que este es el modelo que va a seguir Hans-Dieter Flick con un 4-2-3-1, a veces 4-3-3 y que a partir de ahí nos tenemos que fijar en ciertas zonas que de verdad o la verdad están menos mal cubiertas de lo que parecían a principio de temporada, pero que es verdad que en algunas hay un claro margen de progresión y sobre todo pensando también a la hora de darle profundidad de plantilla, ¿no? Es difícil anticiparse a lo que va a ser la temporada que viene, porque ha cambiado mucho el escenario, por el tema de los fichajes sobre todo. Lo que trascendía en los medios era que el Bayern sobre todo buscaba 2 refuerzos, uno para el extremo y otro para el lateral derecho. Viendo lo que tiene en plantilla hoy el Bayern, yo, y no es por quitarle ahora ya a la gente que apague el vídeo, porque que se quede la gente aquí, pero yo no ficharía realmente mucho en el Bayern, porque uno analiza lo que tiene en defensa y son jugadores muy polivalentes. No es fácil llegar a ser lateral derecho del Bayern ahora mismo. Estamos viendo el caso de Odriozola, porque Benjamín Pavard lo está haciendo realmente bien. Creo que llegó como central, pero ha encajado ahí. Yo creo que también potenciado por su gran mundial con Francia en ese lateral derecho. Si un día Pavard, por lo que sea, se pone enfermo o no puede jugar, Joshua Kimmich puede jugar perfectamente ahí y a lo mejor lo que le haría falta al Bayern es un centrocampista más. Pero fuera de lo que es eso, en ataque tienes a un Alphonso Davies, que su puesto realmente es el de extremo, está jugando de lateral, pero claro, cuando se recupere Zule y Lucas Hernández, David Alaba, ¿dónde va? Si va al lateral izquierdo, ¿dónde metemos a Alphonso Davies? Sea, Por tanto, ¿tú crees que se podría pasar a Alaba al lateral izquierdo? Porque yo es que no soy muy de Niklas Süle, debo de decirlo, y creo que el acompañante de Alaba yo dibujaba pues que podía ser Lucas, pensando sobre todo en el futuro. no. Yo no veo 2 zurdos en el centro de la defensa del Bayern. Yo creo que la pareja es Zule-Lucas Hernández. Zule para mí es un centralazo, te llevo a la contraria aquí, por muchas cosas, y yo creo que es el central titular indiscutible, ya no solamente del Bayern, sino de Alemania, ¿no? Y por eso decía, David Alaba, que todavía no ha renovado, acaba el contrato en 2021, se sigue especulando mucho de qué va a pasar con él, imagino que él también ve la eclosión de Alphonso Davies, pero como decía, yo sobre todo para argumentar el caso de los refuerzos, ¿no? Si Alphonso Davies, por lo que sea, Alaba juega en el lateral izquierdo, Alphonso Davies, para no perder esta efervescencia suya, ponerlo en el extremo o que tenga espacio ahí, tampoco es una mala idea. Por tanto, no son muchas las zonas que el Bayern necesite imperiosamente un fichaje, y de hecho hay una en la que menos se habla para reforzar, que para mí es la que tiene menos relevo, que es la de delantero centro. Sí. Si Lewandowski se resfría, es muy complicado sustituirlo. Pero en este caso, Flick está apostando por algo que el Bayern, y eso es importante, lo comentaremos durante la charla, está apostando por la cantera,
que es algo que el Bayern necesita. Y ahora creo que por las circunstancias lo va a hacer más si cabe. Ya han debutado Dayaku, ha debutado Sarpresin, el neozelandés, ha debutado Zirkzee, que está jugando ahora en punta, que es muy joven y además haciéndolo muy bien. Y yo creo que eso el Bayern lo está buscando ansiosamente. Era uno de los objetivos con el campus nuevo para la ciudad deportiva para los jóvenes, ¿no? Que es una inversión de 80 millones de euros, que es un espectáculo verla cómo está organizada. Y eso es clave en el futuro del Bayern. Quieren que sea clave. Y ya buscan desesperadamente un jugador que sustituya a David Alaba como el último canterano en consolidarse en el 11, porque hablamos del año 2010. Desde entonces ningún canterano se ha consolidado en la primera plantilla del Bayern, y eso es un objeto de deseo del club, y creo que ahora van a potenciar eso. Por tanto, para resumir un poco este speech, yo creo que pocos refuerzos le hacen falta, pero evidentemente dentro de los que se especulan, imagino que hablaremos, y esos son el lateral derecho y el extremo, claro. Claro, es que digamos que lo hemos venido comentando con varios equipos, con la Juve, con el Manchester United, hablábamos de zonas muy vacías, y en el caso del Bayern ahora mismo no las hay tanto por lo que has dicho, y por tanto creo que es un tema más de calidad que de cantidad, es decir, fichar solo futbolistas si te dan el salto de calidad para no solo ser el mejor equipo de Alemania, no solo ser una alternativa en Champions, sino a ser un candidato de verdad top 3, que creo que el Bayern en estos últimos años no lo ha sido exactamente del todo. En ese sentido vamos a comenzar por el tema del lateral derecho. No sé cuántas opciones hay, Juanma, porque claro, aquí lo primero que hay que hablar es un poquito de perfil. Sabemos que Pavard representa una cosa muy particular, que es un central jugando de lateral. Es verdad que tiene recorrido, pero no es Philipp Lahm, no es Alphonso Davies. Pero claro, al tener a Alphonso Davies, que es un extremo izquierdo reconvertido al lateral en el lado izquierdo, y luego igual puedes compensar en ese sentido con el lateral derecho, hacer casi un cierre de 3 y darle cierta libertad a Thiago Alcántara y Kimmich para que puedan llegar y se pongan o se sitúen prácticamente en zona de 3/4 en la frontal, donde sabemos también que Thiago Alcántara marca muchas diferencias. Entonces, por eso te digo, ¿tú qué crees? ¿Que el Bayern debe buscar un perfil más ofensivo para así complementar a Pavard, o buscar un futbolista un poquito más mixto? Es decir, para hacer la pregunta concreta, si pudiese el Bayern fichar a Raja Hakimi, por poner un ejemplo, que no está siendo lateral en el Borussia Dortmund, ¿tú crees que lo haría o que no? Yo creo que no. Hakimi en el Bayern ahora mismo no lo veo, porque es un lateral que defensivamente, pues bueno, ya lo sabes también tú, ¿no? Que cojea un poco, arriba no, arriba todo lo contrario, claro, pero arriba no le hace falta al Bayern tampoco. Claro, pero yo estoy de acuerdo contigo, Juanma, estoy de acuerdo contigo, pero es verdad que trajeron a Álvaro Odriozola, que también tiene las mismas virtudes y los mismos defectos. ¿Y cómo está funcionando Odriozola en el Bayern? Ese es el tema. A Odriozola se le conoce básicamente por haber lesionado en un entrenamiento a Perisic. Es lo que más se habla de Odriozola en Alemania. O sea, pero porque yo creo que el perfil derecho, porque la sombra de Lang es muy alargada, la sombra de Kimmich, que sigue estando ahí, también lo es. Y dentro de ese contexto, Benjamin Pavard ha cumplido más que bien. Y por eso lo veo difícil saliendo del 11 titular como lateral indiscutible del Bayern a día de hoy. Porque si ficharan a uno, insisto, debe ser uno que acepte esa suplencia y cuando juegue te rinda como Benjamin Pavard o como Joshua Kimmich. Y eso ahora mismo en el mercado, pues no hay jugadores así. Se habló de Serginho Dest, se habló de Lucas Klostermann, que ha renovado recientemente por el Leipzig, se habló de Benjamin Henrys, que está un poco perdido por ahí en Mónaco, y bueno, es un jugador que bueno, podría ser interesante dentro de ese perfil, de un jugador que no se quejara mucho por no jugar, que supiera un poco lo que se busca en el Bayern, alemán también él, conoce a la mayoría de la plantilla, no sé, que sea alguien que conozca bien la casa, conozca bien el idioma, acepte la suplencia, y eso no es fácil. Por tanto, te decía al principio, yo creo que refuerzos en el lateral quizás no caen. Hay también un chico turco, Yilmaz, que juega en el filial, que tiene 21 años, ya internacional sub-21 con Turquía, que lo juega todo en el filial. ¿Y por qué no? En los momentos en los que Benjamin Pavard no esté en esa política de dar importancia a los jóvenes, que pongan un día a Yilmaz y sigan sacando gente de la cantera. Por tanto, el lateral derecho menos prioritario, si ponemos un orden de prioridad, quizá el que menos ahora, y además también porque es muy difícil encontrar a alguien que cumpla esos requisitos, claro. Totalmente, es que lo venimos hablando en absolutamente todos los equipos, en la Juventus de Turín, que también tiene un vacío ahí, en el Fútbol Club Barcelona, es que no hay laterales exactamente del nivel superélite de los que te puedas fiar, y si te puedes fiar de ellos, aún así te salen muy caros, y es prácticamente echarle una moneda a cara o cruz a ver si te sale bueno o te sale malo. Vamos a avanzar al puesto del extremo, que seguramente yo, por lo que entiendo de tus palabras, es la prioridad número 1, sobre todo porque hay un nombre
que cae de cajón, que es Leroy Sané. Si Kingsley Coman no hubiese tenido tantos problemas con las lesiones, a lo mejor entre Coman y Gnabry, que es verdad que Gnabry también te puede valer para un roto y para un descosido jugando por dentro, pero igual se pudiesen haber instalado como los sucesores de Robbenny, que al final era un poquito esa línea de herencia que estaba trabajando el Bayern de Múnich, pero el hecho es que el francés se lesiona cada 2 por 3, que llegó Perisic para precisamente, yo creo, que cubrir esa posible ese posible problema, para dar también alternativas en el ataque. Y como digo, si se pone el Leroy Sané a tiro, incluso te diría un Julian Draxler, que en el PSG también creo que está bastante perdido, pues oye, no estaría mal. Evidentemente el nombre es Leroy Sané, a poco que vuelva bien de la lesión, lo decían los amigos de OneFootball que lo recomendaban su fichaje, pero claro, también es verdad que imagino que el Manchester City tratará de quedárselo, porque o sea, a mí me parece un cañón. No descarto que en breve salga alguien del Bayern diciendo aquella frase de Pep, de Thiago nada, adaptándola a Sané. Sané o nada. Porque yo creo que el fichaje, el hombre Sané, llevan ya moviéndolo hace meses. Los medios afines o que tienen buena información del Bayern dan información de que ya hay reuniones, de que es el jugador, y yo imagino que tarde o temprano él va a empezar a presionar a su club. Ahora, con este mercado de transferencias tan modificado por toda la crisis, el precio podría rondar los 40, 60 millones de euros. El City va a querer los 100 o 100 y algo. El Bayern no va a pagar 100 millones de euros. Yo creo que en inversión, si va a hacer una inversión grande el Bayern, que está por ver, yo creo que es la del Leroy Sané. Y por muchas razones, tú lo has dicho, ¿no? El Bayern lleva tiempo buscando esa Robbenny nueva, que como se puede aplicar también al AM, ¿no? Es difícil encontrar jugadores que te rindan como rendían ese Robben y Ribéry, ¿no? Dime tú, ¿no? Porque ahora mismo Serge Gnabry sí, pero ¿a quién le coloco yo? A Serge Gnabry para que me forme una dupla letal. Kingsley Coman es cierto que si no hubiera sido por las lesiones, había un jugador que me encantaba ya desde la etapa de Guardiola, jugador que cada vez que jugaba rendía con un desborde único, pero las lesiones están ahí, no se pueden descartar en el futuro, y además ves Alemania y cómo están funcionando el triplete ofensivo, Sané, Gnabry y Werner, y yo creo que Sané y Gnabry funcionarían a las mil maravillas. Además, Sané es un jugador de escenarios grandes, de partidos importantes, sí. Y eso el Bayern arriba le hace falta. Perisic ha funcionado muy bien, pero tiene una edad. Alphonso Davies jugaría, como hemos comentado antes, y no se ficha a nadie y tal, y ahora va a jugar en el lateral izquierdo, pero necesitas un jugador más en esa zona. Y Sané, bueno, yo creo que el salto de calidad es que es indiscutible el que daría el Bayern. Y como digo, si hay que buscar un único refuerzo, ese único refuerzo será sin duda el alemán. Totalmente, porque es que además Leroy Sané es que es puro Bayern en el sentido de desborde, velocidad, línea de fondo, balón atrás, gol de Lewandowski. Es que te imaginas exactamente el gol, es que es tal cual, y yo creo que en ese sentido funcionaría muy bien. Y además, un detalle que parece menor pero que nunca lo es alemán, y eso es importante, sobre todo para el Bayern. Ha habido 13 clubes a lo largo de la historia moderna del fútbol, la Juventus en Italia, el Barça en España y el Bayern en Alemania, que han hecho un poquito de club selección, y en ese sentido han podido aportar mucho al país y nutrirse de esa propia identidad, y yo creo que el Bayern tiene que recuperarla también en ese sentido, porque ha ido cambiando un poco por el camino. De hecho, Miguel, perdona, sí, te voy a comentar que respecto a eso, no hace mucho, cuando Hoeneß era presidente del Bayern, ya se ha retirado, él tenía ese sueño, un sueño, si me permite la palabra, un sueño húmedo, que era el de recuperar para el Bayern la columna vertebral de Alemania que fuera jugador del Bayern. Y empezó poco a poco a hacerlo, con Süle, con Goretzka, no olvidemos a Goretzka, que ha quedado un poco ahí en el olvido, pero es un jugador muy joven todavía y muy aprovechable en el centro del campo. Joshua Kimmich, y evidentemente con Gnabry, Sané es otro salto más para tener eso, la base de la selección alemana en el Bayern, y jugadores jóvenes con muchísimo futuro. Así que es un fichaje no solamente de presente, sino de mucho futuro, y un jugador que daría eso, ¿no? Lo que le necesita el Bayern en la zona ofensiva por fuera, como tú decías perfectamente, ¿no? El recorte, el pase a Lewandowski y gol, ¿no? Y faltaría un poco el delantero centro, que me preguntarás seguramente por un nombre en concreto, que bueno, claro, que está ahí. Bueno, dímelo tú. Bueno, el nombre es Kai Havertz, ¿no? Que también sonó mucho. Perdón. Tranquilo. Bueno, el nombre es Kai Havertz, que sonó mucho hace muy poquito para reforzar al Bayern. También es cierto, y yo insisto, es un jugador muy bueno, pero de delantero centro, como tal, yo no lo veo. Y en la posición en la que él podría rendir bien está Goretzka.
Por tanto, ¿qué hacemos con Goretzka? ¿Qué hacemos con Tolisso? ¿Qué hacemos con jugadores en esa posición? Kai Havertz, si bien es para ser titular indiscutible, ¿en qué puesto lo colocamos? Müller acaba de renovar y Müller está en su mejor, uno de sus mejores momentos. Claro, es que para mí Juanma, es verdad, o sea, tiramos esto en el grupeto o en la zona a reforzar de la delantera, porque como decimos, en las últimas jornadas Kai Havertz está jugando de falso 9, es un futbolista con mucho gol, con mucha llegada, le hemos visto mucho en banda derecha, le hemos visto mucho como interior. Para mí es media punta, para mí la posición es hacer lo que estaba haciendo Müller, o donde también juega a veces Coutinho, que imagino que no se quedará en Múnich, y ser un poquito ese relevo real de Michael Ballack, porque Kai Havertz tiene otras cosas, es diferente en ciertos sentidos, pero al final es esa vocación de futbolista muy ofensivo, muy llegador, con un gran golpeo, con muy buena capacidad para asistir, con muy buena llegada desde atrás. Yo creo que si Müller no hubiese resucitado esta temporada con Flick, que siempre ha sido un hombre que ha confiado mucho en él, porque hay que recordar que Flick ya había manejado a Müller en la selección alemana como segundo de Lowe, etcétera, 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 pues el fichaje de Kai Havertz encajaría de maravilla, porque en esa zona de media punta había muchas opciones buenas, pero ninguna que cayese de pie. Müller ha crecido tanto que sí lo ha hecho, y por tanto a lo mejor Kai Havertz es un poquito menos importante, o un fichaje menos interesante ahora, un poquitín menos que hace 6 meses. Sí, y seguramente no hay prisa tampoco por traerlo. Con toda esta situación que estamos viviendo, yo lo veo un año más en Leverkusen, jugando Champions. Le quedan 2, ¿no? ¿Verdad? Yo creo que sí, que le quedan 2. No lo recuerdo de memoria, pero creo que una temporada más en Leverkusen jugando Champions, lo veo, y además le va a venir muy bien para lucirse en la competición continental, que jugadores como él pues quieren eso, ¿no? Jugar la máxima competición. Y yo creo que él, una temporada más en un equipo joven como es el Leverkusen, con una idea de fútbol que a él le viene muy bien, como jefe y líder del proyecto, yo no lo descarto. También renovó recientemente a Aránguiz, que es un jugador fundamental en la tarea de recuperación, y yo creo que sí, que puede seguir el Leverkusen, y ya veremos después, ¿no? Quizás dentro de un par de años, con Müller ya a punto de terminar su contrato, ¿por qué no Kai Havertz? Porque como tú dices, caería de pie en el Bayern, por eso que decimos, ¿no? Alemán, joven, con esa posibilidad de jugar como el nuevo Müller. Así que yo creo que sí, ¿no? El Bayern va en esa dirección, fiando jugadores jóvenes como Nübel en portería, como el caso del objetivo de Sané. Un equipo joven, alemán, con mucho hambre de ganar títulos y que pueda ser dominador, eso, ¿no? En Alemania y en Europa. Totalmente, había que comentar lo de Nubel, que a mí es un jugador que lo que le he visto en el Schalke 04 con esta temporada me parece muy interesante para ser el relevo de Manuel Neuer. Sabemos que Neuer estas cosas no se las toma bien ni con la Mannschaft ni con el Bayern de Múnich, pero es cuestión de tiempo, porque aunque ha mejorado esta temporada Neuer, yo creo que esta temporada ha mejorado respecto a las anteriores, al final van a tener que dar un paso al lado en los dos equipos. Pero bueno, ya le costará en su momento, y igual tiene el Bayern un caso Iker Casillas, entre comillas, con Manuel Neuer, por eso. Lo tiene ya porque, de hecho, hace poco habló en declaraciones de que no le gustó que se filtraran las reuniones que tuvo para la renovación de contrato, ya ha criticado y todavía no se ha sentado a renovar directamente con el club. Se habla de que incluso podría no renovar y termina en 2021. Es el objetivo del Bayern, ¿no? Renovar a Thiago, a Neuer y a Álava. Y bueno, el portero, como tú dices, no acepta nada bien la suplencia o la posibilidad de que le disputen el puesto, pero Nübel, bueno, viene a eso, ¿no? A pelearle un puesto. El chaval se ha expuesto también a una decisión muy complicada, que es la de fichar por el Bayern, en la portería. Pero bueno, yo creo que es un portero, tú decías, interesante. Ha tenido algún que otro error flagrante en Bundesliga. No sé si por la presión también de que, ojo, cuando ficha por el Bayern le quitan la capitanía. Con los pies también. Ha sido duro para el chaval, imagino que lo sigue siendo, porque bueno, no ha sentado nada bien su fichaje por el Schalke, porque se siguen repitiendo esos patrones, ¿no? De jugadores que se van gratis al Bayern. Y bueno, el chaval pues va a tener un mes complicado, pero me parece un portero con muchos reflejos, un portero que puede ser más que el nuevo Neuer, el nuevo Oliver Kahn, por sus reflejos, ¿no? Que salvando las distancias, ¿eh? Pero sí, es un portero muy interesante y veremos cómo cae en el Bayern, claro. Y ya para finalizar, Juanma, entendiendo que a lo mejor lo del lateral derecho no es posible porque no hay un perfil exacto, que lo de Kai Havertz se proyecta o se prolonga para dentro de un verano o dos, o incluso aparece otro equipo interesado en el centrocampista del Bayer Leverkusen, porque seguramente novias no le vayan a faltar, y se esfuerza el Bayern en Sané. Para ese puesto de delantero suplente, ¿verías algún perfil en Bundesliga, o tú crees que se confiaría en Zirke por el hecho de que esta temporada ya ha jugado minutos, ha rendido bien y es, como digo, o como dices, el patrón que busca el Bayern? Lo digo porque si a lo mejor encuentra un perfil Pizarro, ¿no? Por ir al perfil de siempre,
en la Bundesliga le podría interesar al Bayern. Pizarro volverá al Bayern, pero para trabajar en algún lugar en Claro. el club. Pero yo creo que no. Ahora mismo, con lo que tiene el Bayern, con Lewandowski, con Müller jugando de vez en cuando no juegue Lewandowski, con la posibilidad de Zirkzee para seguir dándole minutos al chaval, y también con Jan-Fiete Arp, que se lesionó a comienzos de temporada, que llegó como una joven promesa del Hamburgo, al pobre pues no ha tenido mucha suerte, y en el filial empezó a jugar antes del parón y empezó a marcar goles, empezó a volver a sentirse delantero. Y bueno, es un delantero muy diferente a Lewandowski, es un jugador más rápido, más, no voy a decir tipo Werner, porque no tiene nada que ver con Werner, pero en ese rol, ¿no? De jugador más de buscar el espacio, como decías. Y bueno, es un jugador que puede estar ahí también en esa terna de jugadores que puedan jugar minutos cuando no esté Lewandowski, que evidentemente el polaco hasta 2023 va a ser el jugador franquicia del equipo. Por eso te decía, como en la banda derecha con Joshua Kimmich, afortunadamente llegó Benjamin Pavard, pero en el delantero centro, claro, ¿a quién pones para suplir a Lewandowski? Que suplir a Lewandowski es imposible. Por tanto, dentro de eso, las opciones que tiene el Bayern, bueno, pues están bien, ¿no? Porque te puede jugar ahí eso, Müller, Zirkzee, Arp, y yo que con eso el Bayern puede tirar y invertir todo el esfuerzo en el jugador que es Sané, sin duda. Totalmente, pues ya lo veis, chicos, nosotros hemos detectado tres zonitas y media para reforzar, pero entre la cantera y nombres muy puntuales para este verano o el próximo, el Bayern lo puede tener solucionado, porque como decía Juanma, el tema es dar saltos de calidad en alguna posición, pero básicamente no tiene demasiados vacíos o demasiados huecos que llenar el Bayern, como si lo tenía hace 2 temporadas, y por eso ha hecho las inversiones que ha venido haciendo en los últimos mercados. Así que nada, con esto nos despedimos. Muchísimas gracias, Juanma Romero, por participar en este vídeo. Gracias a ti, como siempre, Miguel, y nada, que la gente, yo invito, ¿no?, que se metan en la web de la Bundesliga, bundesliga.com/es, porque vamos a cubrir, pues se puede imaginar el personal, ¿no?, la Bundesliga desde que empiece ya este sábado, y nada, 9 jornadas apasionantes. Al que no le interese el fútbol alemán, que se acerque, no hay mucho que ver ahora, así que vean un poco fútbol alemán, porque yo creo que, aunque no haya público, les va a gustar. Totalmente, totalmente, porque además debo decir que ojalá en España se trabajase también a nivel de web, community manager, vídeos, como hacéis tácticos, como se hace en Alemania. Creo que en ese sentido muchas veces se pone a la Premier de modelo, pero para mí la liga más modélica a nivel de organización y de estructura, de mentalidad, es la alemana, lo que para que tiene un poquito menos de escaparate y por eso se dice menos veces. Sí, no es pero es verdad, ya lo sabes, que yo siempre he creído que el modelo del 50+1, el modelo de cómo se cuida al aficionado, de cómo se protege la identidad, pero también se abre puertas a la modernidad. Bueno, yo creo que en ese sentido la Bundesliga es ejemplar y en redes sociales a nivel periodístico vuelve a hacerlo. Además de, si queréis seguir el canal de YouTube de la Bundesliga, también tenéis el de Juanma Romero, que os dejo por aquí abajo en la descripción. Y nada, ya nos despedimos. Muchísimas gracias, como digo siempre, por estar ahí, y no os olvidéis de darle like al vídeo, de compartirlo, suscribiros y activar la campanita, porque aquí, en Diario de un Periodista Deportivo, gracias a amigos como Juanma Romero, el fútbol, también alemán, nunca se acaba.